a un salmo más, al Salmo 124. Les invito a abrir sus Biblias en este salmo. El Salmo 124. Nada más tiene 8 versículos y al igual como los salmos que hemos estado estudiando, los salmos graduales, que son cortos en su redacción, en los versículos que contienen, pero tienen mucha enseñanza. Así es que, pues vamos, hermanos, vamos a orar para poder entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y quisiera pedir a nuestro hermano David que nos dirija en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por habernos traído a tu familia, Padre Santo, y a nuestros hermanos que faltan, Padre Santo, también trae a tu familia, Señor, que tu Espíritu guíe a mi pastor, Padre Santo, para que él exprese tu palabra y tu enseñanza, Padre Santo, y a nosotros damos espíritu de discernimiento, Señor, para comprender lo que tú nos das en esta palabra, en este mensaje, Señor. Sí, Señor. También te pido, Padre Santo, que quites toda distracción, Padre Santo, apagues todo celular, Padre Santo, Señor, que pongas en nuestros corazones la atención que debes de tener tú, Padre Santo, por medio de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer todos juntos, hermanos, ahí en nuestros lugares, con reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer los 8 versículos, nada más son 8. Y lo vamos a hacer en forma alternada. Llegando al versículo 8 nos unimos todos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Una vez más, este último versículo. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿En dónde está nuestro socorro? En el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre de Jehová, dice aquí el texto. ¿Que hizo qué cosas? Que hizo el cielo y la tierra. Bien, qué bendición. Miren, hermanos, qué versículo tan especial tiene este salmo aquí en la conclusión. Bueno, pues entonces vamos a ver, hermanos, vamos a ver acerca de este salmo. Este salmo tiene que ver, hermanos, con una situación muy especial del pueblo de Israel. Y vamos a ver algunos detalles generales de este salmo, como aparece aquí en la presentación. Este salmo forma parte de los salmos graduales, como lo hemos estado viendo, del 120 al 134. La referencia al inicio, fíjense bien, arribita del versículo 1, dice cántico gradual, y luego dice de David, dice ahí de David. Bueno, pues la frase o la referencia al inicio dice de David. Esto puede significar 2 cosas: escrito por David o escrito para David. En el hebreo, la preposición que se coloca de o para David es la misma preposición, no hay cambio. Para nosotros, por ejemplo, una cosa es de, otra cosa es para, otra cosa es por, otra cosa es con, todo ese tipo de preposiciones. Pero en el hebreo a veces una preposición puede significar varias cosas. Entonces aquí puede ser que está escrito por David o escrito para David. Se considera el Salmo 124 escrito después del exilio babilónico y expresa una crisis en algún momento del pueblo de Dios, porque está hablando de los enemigos. Los enemigos de Israel son descritos como una bestia feroz o como una inundación devastadora. Sin embargo, Dios acudió para darle socorro. Es un himno de victoria, porque ¿cómo termina este salmo? Dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y si nos damos cuenta, hermanos, en el Salmo 121, versículo 2,
dice las palabras muy semejantes a lo que dice el último versículo del Salmo 124. Vamos al 121, por favor. 121, versículo 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Es parecido? Sí, ¿verdad? Es parecido con lo que está diciendo el Salmo 124. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver aquí esta situación. Este salmo tiene dos situaciones que debemos de tomar en consideración. Primeramente, lo que hace en este salmo es que muestra que el Señor está a nuestro lado. En momentos de situaciones muy críticas, no debemos de olvidar que el Señor está a nuestro lado. Y en segundo lugar, se le da la bendición al Señor. Bendito el Señor que nos socorre. Los versículos del 6 al 8 son dos situaciones que tienen que ver con este salmo. Este es un salmo de liberación. No aparece ahí el título, no aparece el título del salmo, pero es un salmo de liberación, porque Dios está liberando a su pueblo de una situación crítica, como lo ha hecho también en nosotros. Entonces vamos a ver primeramente los versículos que van del 1 al 5. Fijémonos, hermanos, aquí en estos versículos que aparecen dos imágenes muy especiales con relación a los enemigos. Vamos a ver, dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, o sea, los hombres, los enemigos, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Y el versículo 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Está utilizando las aguas como una referencia a la forma violenta de esos enemigos. Entonces está utilizando esa forma figurada, esa imagen, ¿sí? Hagamos de cuenta que de momento nos cae una tremenda inundación. ¿Y cómo nos sentimos o cómo reaccionamos? Pues asustados, temerosos, que a veces no sabemos ni qué hacer. Bueno, pues esa es la imagen que está mostrando el salmista con relación a esos enemigos. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver aquí. Muy bien. Bueno, ahí está la primera parte del Salmo. El Señor está a nuestro lado y dice: a no haber estado Jehová por nosotros. Esta frase, a no haber estado Jehová por nosotros, podemos nosotros hacer un pequeño cambio como diciendo: si no hubiera estado Dios con nosotros, pues, ¿qué nos hubiera pasado? Si no hubiera estado el Señor. Entonces, la forma como está escrito aquí es una forma poética, pero se debe entender de esa manera. Ahora, el segundo, esta parte está hablando del testimonio de Israel, es decir, dígalo Israel, Dios no ha estado contigo, Dios no ha estado con nosotros, no nos ha ayudado, no nos ha sacado de tantas situaciones. Bueno, para allá vamos a ver lo que está diciendo este salmo. Veamos aquí las implicaciones de los versículos del 1 al 5. La gratitud a Dios que libera. Lo que está diciendo el salmista es que hay una gratitud porque está mostrando ante su pueblo la manera como Dios nos ha ayudado o ha ayudado en este sentido a Israel de enemigos que de verdad, enemigos eran terribles y que numéricamente o en el sentido bélico era imposible vencerlos, pero Dios les ayudó. En segundo lugar, la gran deuda ante Dios. Es decir, por esa liberación que Dios ha dado, Israel ha contraído una tremenda deuda. Es una deuda moral, es una deuda espiritual, no es una deuda económica. Es una deuda, es como cuando alguien nos hace un favor y que decimos: no tengo con qué pagarte, pero quedamos endeudados en un sentido moral, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, Israel se siente endeudado con su Dios por la manera como le ha liberado, cómo le ha ayudado, cómo lo ha sacado victorioso en situaciones de verdad tan dramáticas, tan críticas, y Dios ha sido bueno con Israel. En tercer lugar,
viene el reconocimiento del poder de Dios. Si no hubiera sido por el tremendo poder de Dios, por la manera como Dios se ha mostrado a través de la historia en Israel, entonces Israel hubiese fracasado, se hubiera hundido, hubiera quedado en la ruina y propiamente hasta hubiera desaparecido Israel dentro de todas las naciones, como ha ocurrido con muchas naciones en el mundo, ¿sí? Podríamos pensar, ¿dónde están los egipcios? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los romanos, los griegos? ¿Dónde están aquellos imperios famosos? Pues han sido borrados en la historia. Así hubiera ocurrido con Israel. Pero Israel está en pie hasta la fecha. Israel es un pueblo milenario. ¿Y por qué es así? Porque su Dios, y en este caso nuestro Dios, ha estado también ahí con ellos. Entonces, el poder del Señor. Y el segundo expresa el gozo de ser libres, el gozo de haber sido liberados, la bendición de saber que ahora esos enemigos ya no están afectando nuestras vidas, porque Dios salió a nuestro encuentro, salió al encuentro de Israel y les dio la victoria. Entonces, cuatro cosas muy tremendas se mencionan en este salmo. Ahora veamos esta situación. El testimonio de Israel dice, diga ahora Israel. Y mirando hacia atrás, el que escribe el salmo, en este sentido, muy subjetivamente o muy indirectamente, está haciendo que el pueblo de Israel mire hacia su pasado, miren la manera como Dios les ha ayudado. Por ejemplo, liberados de la esclavitud de Egipto, Éxodo 12 y hasta el capítulo 14, fueron liberados de una manera grandiosa. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto y fueron rumbo hacia la tierra prometida. Dios los liberó con mano poderosa, las 10 plagas que se mostraron en Egipto, la manera como Dios les abrió el mar rojo, la manera como Dios les sustentó con el maná y les dio la protección del sol y de la noche. Y Dios estuvo cuidándoles y ayudándoles, ¿sí? Incluso hasta en un momento dado, hasta suplió su capricho. ¿Cuál capricho? De que querían carne. ¿Se acuerdan que querían carne? Decían, ya estamos hartos de tanto maná, queremos carne. Y el Señor les envía las codornices, ¿sí? Entonces, vemos esa manera tan especial de Dios. Fueron vencedores sobre los cananeos, capítulo 12. El capítulo 12 de Josué se menciona la lista de todos los reyes que fueron vencidos por Josué, ¿sí? 31 reyes cananeos fueron vencidos. Ahí lo dice el capítulo 12 del libro de Josué. Entonces, Dios les dio esa bendición tan grande. Número 3, triunfadores sobre los filisteos, el pueblo más aguerrido y que tanto los molestaba constantemente eran los filisteos. Pero Dios les dio la victoria. Y un ejemplo lo tenemos en 1 Samuel 17, cuando David vence a Goliat de una manera increíble, ¿sí? Entonces, qué historia tan fascinante. Y todavía número 4, liberados de Babilonia, según Esdras 1, ¿sí? Después de 70 años de cautiverio, después de haber sido enjuiciados por el Señor y llevados al cautiverio, Dios no se olvida de su pueblo y los regresa otra vez al reino de Judá, a la ciudad de Jerusalén, para otra vez restaurar al pueblo y volver otra vez a la comunión. Entonces, Dios nunca les olvidó, nunca estuvo alejado de ellos, siempre, aun cuando hubo disciplina y juicio contra ellos, pero Dios estuvo actuando a su favor, ¿sí? Y no era nada más porque Dios se le ocurriera algún juicio contra su pueblo, era porque había un propósito especial y porque Israel también le había fallado a su Dios, ¿sí? Entonces vemos estas situaciones. Bien, entonces ahora vemos acá, por favor, veamos el versículo 3, dice, versículo 3, vivos nos habrían, miren qué palabra, ¿verdad? Casi no utilizamos mucho este verbo, ¿verdad? Vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió, ¿qué cosa se encendió? Su furor contra nosotros. Todos estos enemigos que están acá, fíjense bien, los filisteos, los moabitas, amonitas, madianitas, sirios, asirios, edomitas, egipcios, babilonios, los griegos, romanos, jebuseos, cananeos, heteos, gergeseos, efereseos, los heveos,
Todos esos eran pueblos furiosos contra Israel. Y todavía hoy en la actualidad, ¿quiénes están furiosos contra Israel? Pues Irán, los jordanos, los palestinos, los libaneses. Y todos esos pueblos que están, o todas esas naciones que están alrededor de Israel, también están furiosos contra Israel. Y por eso es que vemos las guerras en Medio Oriente hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque todavía sigue la lucha contra el pueblo de Dios. Pero no ha desaparecido. Israel no ha desaparecido, ahí está en pie, ¿sí? Y entonces estos pueblos furiosos están contra Israel. Dice el texto otra vez, vivos nos habrían tragados entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. A través de la historia estos pueblos han actuado así, queriendo desaparecer a Israel. ¿Por qué no han podido? ¿Por qué no se ha podido destruir a Israel? Porque Dios está atrás. Por eso dice el versículo 1 de este salmo, a no haber estado Jehová por nosotros, si no hubiera estado Jehová por nosotros, sí nos hubieran desaparecido, pero Dios está con nosotros, Dios nos ha ayudado, Dios está a nuestro lado y por lo tanto no hemos desaparecido y somos testigos de eso, dice Israel. Entonces miren qué bendición tan tremenda, ¿sí? Y una cosa increíble, hermanos, no debemos de olvidar la tremenda bendición que Dios le dio a Abraham. Vamos a leerlo, por favor, en Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12 y versículo 3, para que recordemos esta tremenda bendición. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Lo leemos todos juntos, hermanos. Lo hemos leído muchísimas veces, pero vamos a leerlo en forma directa del texto. Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice así todos juntos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué ocurre contra un pueblo que se enoja contra Israel? ¿Qué sucede contra un pueblo que está maldiciendo a Israel? ¿Sí? Pues veamos, hermanos, aquí que es ponerse en contra de Dios. En cambio, cuando dice el Señor, dice, el que te bendiga, yo lo bendeciré. Entonces, ¿qué situación tan especial tiene el pueblo de Dios? Recordemos que hay una historia, hermanos, en el libro de Números, a partir del capítulo, creo que es capítulo 24, 25 de Números, donde un hombre quiso lanzar una maldición contra Israel. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Balaam. Balaam quiso maldecir a Israel porque fue contratado por los edomitas, ¿sí? Fue contratado y resulta que pudo maldecir a Israel. No lo pudo maldecir. Así es que, hermanos, miren qué protección tan grande tiene el pueblo de Dios. Entonces, está esta situación tan tremenda. Bien, vamos a una cosa más todavía. El salmista usa algunas imágenes sobre la liberación de Israel. Número 1, el Señor está a nuestro lado, está diciendo. Entonces, esta es la clave. El Señor está a nuestro lado. El enemigo hubiese tragado, ojo con la palabra, tragado a Israel. El enemigo tenía un gran enojo contra Israel y el enemigo hubiese sido como un diluvio contra Israel. Entonces, vamos a ver aquí está la figura. La primera figura, cuando está hablando que nos hubieran tragado, es una manera de comparar a los enemigos como un monstruo devorador. Y Jeremías tiene un versículo muy especial que se compara con este salmo. Y veamos aquí Jeremías 51:34. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Vean ustedes esta frase. Y veamos acá, aquí esta frase, vivos nos habían tragado entonces. Y acá en relación a Nabucodonosor, me tragó como dragón. Entonces veamos la figura. Veamos la figura que lo que está diciendo el Salmo 124 es comparable a lo que está diciendo Jeremías. Entonces, como un monstruo devorador, ¿sí?
¿Qué se imaginaban los israelitas en ese tiempo? No sabemos, pero de seguro que pensaban en un monstruo impresionante que quería afectarles, ¿sí? Pero así se compara a los enemigos. La segunda figura, ahora, la segunda figura que se utiliza aquí en el texto, no quiere agarrar. Ahí está. La segunda figura, la segunda imagen, se trata de una inundación, pero no es cualquier inundación. No es una inundación tipo Chalco, aunque se inundan y es feo, ¿no? Pero es una inundación donde arrasa completamente todo, ¿sí? Y fíjense bien, hermanos, el versículo 4 y 5. Vamos al Salmo 124, versículos 4 y 5. Dice, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Versículo 5, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas. ¿Qué clase de aguas? Impetuosas, es decir, una inundación, pero de lo más tremenda, peligrosa, devastadora, ¿sí? Y entonces se compara a los enemigos de esa manera. Dice aquí en este texto, las aguas impetuosas. Veamos eso. Entonces, esos enemigos no eran cualquier enemigos. Vamos a regresar acá. Estos enemigos que estaban acá y que estaban furiosos contra Israel, querían desaparecerlo completamente, querían destruirlo, no querían dejar ni a uno vivo. Querían acabar con eso. Y no es más que la obra satánica de querer desaparecer el pueblo de Dios. Fíjense qué cosa tan especial, pero Dios siempre está protegiendo a su pueblo. Bien, vamos a continuar ahora aquí. Ahora vemos la ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Dice el texto, a no haber estado Jehová por nosotros, entonces vivos nos habrían tragado entonces nos habrían inundado las aguas, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Note aquí, y está en color rojo, la palabra entonces. Ese es un adverbio, gramaticalmente es un adverbio de tiempo. Es decir, que entonces ahora, si no hubiera intervenido Dios, ahora estaríamos en la ruina o ya hubiéramos desaparecido. O sea, eso es lo que da a entender el adverbio, el entonces, porque se está refiriendo a una situación de tiempo, es decir, en lo que pasaría ahora en nuestras vidas, dice el salmista, si Dios no hubiera intervenido. Entonces, si Dios no hubiera actuado con su poder, con su protección, con su socorro a nuestras vidas, no, ya estaríamos desaparecidos, porque nos hubieran inundado, nos hubieran, otra vez con la expresión que utiliza en el versículo 3, nos habrían tragado, ¿sí? ¿Sí? A ver, hermanos, cuando uno toma una pastilla, ¿la mastica uno o se la traga? ¿Verdad? Se la pasa uno, ¿verdad? Se la pasa uno. Bueno, esa es la imagen exactamente, es que los enemigos querían pasarse a Israel para desaparecer. Así, esa es la situación tremenda, ¿sí? Bien, ahora veamos aquí un poquito de análisis gramatical para que nos demos cuenta de lo importante que es esto. El versículo que dice, entonces nos habrían inundado las aguas, podemos darnos cuenta, hermanos, en la manera como está mostrando la grandeza de Dios, el poder y la misericordia de Dios de Israel. Otra vez, está el entonces, que es el adverbio de tiempo, nos, que es un pronombre personal, que es una primera persona en plural, habrían, que es un verbo auxiliar del verbo haber y que tiene un tiempo condicional perfecto, y en la conjugación que algunos recordamos de la primaria o de la secundaria, es ante pospretérito. Ahorita vemos qué significa eso. El verbo inundado es un participio y que está actuando como un adjetivo para lo que está ocurriendo en la vida de Israel. Las aguas es un artículo definido y un sustantivo. Entonces, ¿qué da a entender ese análisis gramatical? Pues la manera como Dios está operando. Vamos a ver aquí.
estas palabras, estas ya en el análisis gramatical, hace notar que Dios realizó algo en el pasado, es decir, con los enemigos, los filisteos, los egipcios, los babilonios, todos aquellos, realizó algo en el pasado y en el sentido de Salmo 124 realizó la protección sobre Israel para liberarlos de sus enemigos en el futuro. Entonces Dios hizo algo en el pasado para ahora, en el futuro, tener algo especial. Un ejemplo, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Qué ocurrió en la cruz? Murió el Señor Jesús, sí. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Para salvarnos. Ahora que nosotros hemos recibido al Señor Jesús, ¿qué tenemos hacia el futuro? Tenemos una esperanza y tenemos un hogar, tenemos un destino, tenemos un hogar especial. Entonces, hacia el futuro. Entonces, lo que ocurrió en el pasado, en la cruz, nos lleva hacia el futuro en la esperanza que tenemos en Cristo. Y es lo que está ocurriendo en la misma situación con este salmo. Lo que sucedió en el pasado con los enemigos, ahora Dios les está mostrando un futuro glorioso, ¿sí? Propiamente la actitud enardecida de los enemigos de Israel causaron un gran temor y angustia en Israel, eso es verdad. Sin embargo, el mismo pueblo de Dios se dio cuenta que el Señor estaba con ellos, a no haber estado Jehová por nosotros, si no hubiera estado el Señor por nosotros. Y ese es el canto de victoria que tienen ellos. Si no hubiera estado el Señor. Entonces, lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz, estaría perdido. Estaría sin Dios y sin esperanza, como dice Efesios capítulo 2. Estaría completamente perdido. Pero gracias a lo que ocurrió en el pasado, ahora puedo decir que tengo una esperanza gloriosa. Y es lo que está diciendo aquí este salmo tan especial. ¿Sí? Bien, ahora veamos una cosa más todavía. Vamos a la segunda parte. Bendito el Señor que nos socorre. Ahora viene la bendición por causa de la manera como Dios ha intervenido de una manera tan gloriosa, tan especial. Sí, por un momento hubo angustia, por un momento hubo tristeza, por un momento hubo situaciones críticas, sí. Pero Dios intervino en el momento preciso cuando se requería y entonces aquí viene la bendición. Entonces dice, bendito el Señor que nos socorre. La palabra bendito sea Jehová que aparece en este salmo, se pronuncia en hebreo así. No se pronuncia la palabra Jehová. Los judíos cuando leen la ley o leen los libros del Antiguo Testamento no pronuncian la palabra Jehová porque para los judíos no existe o no se sabe la pronunciación correcta. La pronunciación que nosotros utilizamos de Jehová es una pronunciación españolizada, por decir, o que es castellanizada, pero no en el sentido judío no se pronuncia. Como no se pronuncia el nombre Jehová, ¿qué hacen los judíos? Lo cambian por otro título, lo cambian por Adonai, que significa Señor. Entonces, bendito sea Jehová, es así, Baruch Adonai. Y la palabra Baruch es del verbo bendecir, que significa aquí reconocer debidamente a alguien en la posición de poder, es decir, Dios. Todo el poder está en Dios. Y en alguien que tiene la posición de poder que tiene, y en sus títulos de grandeza. Dios tiene todo el poder y Dios tiene todos los títulos de grandeza. Él es grande en misericordia, Él es grande en poder, Él es grande en eternidad, Él es grande en fidelidad, Él es grande en sus juicios, y etcétera, etcétera. Todo es grande en Dios, ¿sí? Y entonces eso es lo que da a entender el verbo bendecir y de esta palabra Baruch, ¿sí? Aquí Baruch es bendito, es un participio, hablando en el sentido gramatical. Y Dios está actuando de una manera grandiosa ante su pueblo y por lo tanto Israel bendice a su Dios. Es decir, le reconoce por todo lo maravilloso que ha sido. Y por eso también nosotros luego decimos, Señor, bendecimos tu nombre por tu salvación, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu ayuda.
decimos de esa misma manera, porque reconocemos qué clase de Dios tenemos. Tenemos un Dios tremendamente grandioso. Entonces, expresamos de esa manera. Bien, una cosa más todavía. La gratitud que se menciona en este salmo, la gratitud en sí misma no necesita muchas palabras. Por eso es un salmo corto, ¿sí? No necesita muchas palabras. Consiste solo en la confesión de lo grande que habría sido la desgracia que ha quedado conjurada. Es decir, esa desgracia que iba a venir sobre Israel se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque Dios intervino, porque Dios actuó, porque Dios se mostró, ¿sí? Estas palabras vienen de un comentario del Salmo 124, de un comentarista alemán. Ahí está su nombre, ahí está el libro. Incluso ustedes pueden tener ese libro, el libro de los Salmos de este autor. Se puede bajar en internet. Y vamos a ver acá. El salmista usa dos imágenes más sobre la liberación de Israel. En esta segunda parte, de los versículos del 6 al 8, utiliza otras dos imágenes más para mostrar la manera como Dios les ha socorrido, cómo Dios les ha ayudado. Dos imágenes. La imagen de una fiera con dientes aterradores y el ave que escapa de la red del cazador. Esas son las dos imágenes. Veamos el versículo 6, por favor. Versículo 6, sí. Ahí está. Muy bien, ok. En el versículo 6 dice, fíjense bien, hermanos, versículo 6. Dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa ¿a qué? A los dientes de ellos. Pero esa clase de dientes no son cualquier diente, ¿sí? Son dientes afilados, son dientes agresivos, son dientes de una fiera despiadada, cruel. Y así está pintando, por decir así, literariamente, el salmista a la clase de enemigos que había contra Israel, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, los enemigos, ¿sí? Bueno, ¿han visto un perro así? ¿Han visto un perro así? ¿Y qué pasa cuando va uno caminando y de momento nos sale un perro como ese? Pues nos deja paralizados, ¿no? Nos deja paralizados, ¿no? O nos echamos a correr, ¿sí? Pues la imagen, la tercera imagen, pone a los enemigos que se comparan con una bestia furiosa, pero, ojo, dice, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. La palabra dientes en hebreo, la palabra dientes se pronuncia como esta palabra, chen, así, chen, como si fuera chino, chen. Y significa dientes agudos y filosos, que indican que el animal está muy, muy furioso. Entonces los enemigos están furiosos, quieren destruir, afectar completamente a Israel como si fuera una presa, como cuando un depredador toma un conejito o toma un animal indefenso y lo deshace, ¿sí? ¿Saben qué pasa, hermanos, con los ratones cuando están atrapados por un gato? ¿Saben qué pasa en su reacción? ¿Sí? Cuando el ratón ya está en una situación de que ya no tiene escapatoria y sabe que el gato va a llegar para devorarlo, sufre un paro cardíaco. Se muere antes de ser devorado, se muere nada más del tremendo sustazo que se ha llevado, ¿sí? Pues así, por decir así, Israel estaba ante un tremendo susto de esa fiera que eran sus enemigos, pero Dios ha actuado, ¿sí? Entonces, por eso dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Y ahí está otro canto de victoria, otra expresión grandiosa de gratitud hacia Dios, porque Dios nos ha librado, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la fiera más peligrosa que tenemos en la vida cristiana? ¿Sí? ¿Y él, hermanos, perdona? ¿Él nos tiene compasión? Él en un momento dado nos tiene lástima, dice, bueno, ya vete, no hay ningún problema. No, hermanos, no.
Dice el apóstol Pedro que anda como, ¿qué? Como león rugiente, así como una bestia, así. Fíjense qué tremendo. Por eso es que nos pasan situaciones a veces muy tremendas, pero gracias a Dios que Él nos libra, nos saca triunfantes. Una cosa más todavía, la cuarta imagen, los enemigos se comparan a los cazadores de aves con red, ¿sí? Todavía hoy en la actualidad hay lugares aquí en nuestro país donde hay personas que se dedican a cazar pajaritos, que luego los venden en los tianguis, se los venden en los mercados, los venden en algunos lugares. Ya muchos de ellos están prohibidos porque algunos de ellos están en peligro de extinción, pero pues aún todavía siguen, por ejemplo, los loros, las guacamayas, los quetzales desaparecieron de México, que había en Chiapas, desaparecieron precisamente por esa situación del comercio, pero los cazadores llevan redes para poder cazar a esos pajaritos, y así se compara a Israel, bueno, compara a sus enemigos, los enemigos se comparan con cazadores en la red, y en esta versión de este comentarista alemán, otra vez Krauss, veamos cómo dice el texto. Nuestra vida escapó como un ave del lazo del pajarero, es decir, el que caza los pájaros. La red se rompió y estamos libres. Y aquí dice nuestra versión, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Pero estamos libres por la intervención de Dios, porque Dios actuó, ¿sí? Sí. El diablo quería atraparnos, enredarnos, meternos a su red, llevarnos al cautiverio espiritual y terminar en la condenación eterna, pero Dios actuó a nuestro favor, liberándonos de esa red tan terrible que había contra nosotros, y por medio de Cristo, ¿sí? Qué bendición tan grande. Entonces, esa es la imagen que está utilizando. Por eso es que en este salmo se está mostrando toda esa gratitud y ese gozo de saber que Israel fue liberado de parte del Señor, ¿sí? Bien, ahora veamos, hay una joya, la joya de Israel. La joya de Israel. ¿Quién es la joya de Israel? Su mismo Dios, el mismo Señor. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro está. Nuestro socorro no está en nuestro ejército, no está en nuestros hombres sabios, no está en la gente poderosa del país, no está en los recursos económicos que se pueden echar de mano, no está en podemos decir en la actualidad, como en el petróleo, ¿no? O en el oro. Israel podía decir, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué menciona este asunto de que hizo el cielo y la tierra? Porque si Dios hizo el cielo y la tierra con su poder, que es tan grandioso el cielo y la tierra, ¿qué no podrá hacer a nuestro favor? Esa es la forma como está expresando el salmista de una manera contundente, la manera de intervenir de Dios. Si Dios tiene el poder para hacer todas las cosas que hay en el mundo y en el universo, ¿qué no podrá hacer a nuestro favor? ¿Sí? Entonces, miren qué cosa tan especial. Bien, ahora, ¿cuáles son los enemigos del cristiano? ¿Qué enemigos tenemos? Nosotros no tenemos como enemigos a los filisteos, no tenemos enemigos como a los babilonios, no tenemos a los griegos, romanos, no tenemos enemigos de esa magnitud, pero hay enemigos espirituales. Hay enemigos espirituales que quieren destruir, y esos enemigos están siendo utilizados por el enemigo mayor, que es el diablo. ¿Y cuáles son esos enemigos? Pues la mundanalidad, la incredulidad, el egoísmo, la tibieza espiritual, y podríamos decir muchas más cosas, que son enemigos que quieren afectar nuestra vida cristiana. Ahora veamos cada uno de ellos, por favor. ¿Qué es la mundanalidad? Es la condición de preocuparse por los asuntos de este mundo, especialmente en detrimento de las cosas espirituales. Santiago 4:4 dice, el que se hace amigo del mundo, ¿qué más? ¿Qué más?
se constituye en enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Fíjense qué cosa tan tremenda. Y luego en 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué no debemos de amar al mundo? Porque Dios no está en el mundo, ¿sí? Dios no está en las cosas del mundo, Dios está con nosotros. Y debemos darle lugar a Él. El mundo se está refiriendo a todas aquellas cosas pecaminosas que nos arrastran a estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, esa es la mundanalidad. La incredulidad es rechazo directo o sutil a creer en Dios o en su palabra. El escepticismo a todo lo relacionado con Dios, llegando, fíjense bien, llegando a la repugnancia a las cosas sagradas y a Dios mismo. Como diciendo, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Dios. Y qué tremendo es esto, ¿sí? El Señor Jesús le dijo a Tomás que no debería ser incrédulo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así le dice el Señor a Tomás, ¿sí? Entonces, dos enemigos muy tremendos, la mundanalidad y la incredulidad, ¿sí? Y eso hace que pues nuestra vida espiritual flaquee, ¿sí? Entonces, vemos dos situaciones ahí tremendas. ¿Puedo cambiarle? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a la tercera. El egoísmo. El egoísmo es el concepto y la actitud de pensar y vivir para uno mismo. De ahí viene la famosa frase, primero yo, luego yo, y siempre yo. Ahí está el problema. Primero yo, luego yo, y siempre yo. Y cuando vivimos así, ¿puede haber bendición? ¿Puede haber la ayuda de Dios? Porque estamos centrados en nosotros mismos. Dice, es el apego excesivo por el bienestar propio. Fíjense bien aquí la definición. Es el apego excesivo. ¿Debemos de cuidarnos? Claro. ¿Debemos de tener cuidado cuando nos enfermamos? Sí. ¿Debemos de protegernos del frío, del calor? Sí. Pero aquí dice el apego excesivo. Excesivo. Cuando estamos más centrados en nosotros mismos, ¿sí? Y no damos lugar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a aquellos que están con nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está el egoísmo. Y luego, por último, la tibieza espiritual es el comportamiento negativo de vivir en la comunión con Dios y a la vez en armonía con el mundo. Es lo que decimos vulgarmente, un pie con Dios y un pie con el mundo. O sea, ahí está la tibieza, porque queremos estar con los dos. Dice, no, es que yo soy neutral, es que yo amo a Dios, pero también amo al mundo. No se puede, no puede ser así. Eso es tibieza. Y el Señor Jesús le dijo, fíjense bien que el Señor Jesús le dijo a una iglesia que debería de arrepentirse y de cambiar. Dijo, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero no tibio, porque si no, porque te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué somos? ¿O fríos somos calientes? Tibios no, porque tibios el Señor echa afuera. Por ejemplo, si usted me dice que le va a las Chivas y a la América, pues está mal entonces, está mal de la cabeza. ¿Sí? Que tenemos que tomar una posición muy especial. Soy de la 4T y soy del PRI. No puede ser, hermano. ¿Sí? Entonces tiene que haber una definición, y lo mismo en la vida espiritual. O somos de Dios o no somos de Dios. Entonces, y ese es el problema de la tibieza espiritual. Por último, hermanos, dice el texto en el primer versículo, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, pero nosotros como cristianos, Romanos 8:31, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Viene lo mismo. Sí. Israel estaba diciendo, si Dios no hubiera estado con nosotros, no, esos enemigos nos hubieran hecho pedazos. Pero nosotros podemos decir, si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros? Entonces, qué bendición, hermano. Así es que debemos de animarnos, hermanos, porque a veces pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas en la calle, pero hermanos, Dios está con nosotros. Y por eso Romanos 8:31. A ver, hermanos, vamos a leer otra vez Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y a ver de memoria, hermanos. A ver de memoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Entonces, hermanos, animémonos. Un cristiano tiene más problemas que una persona del mundo. Más problemas. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene problemas con el mundo, con el diablo y hasta con su propia carne. Entonces, tenemos más problemas. La gente del mundo no, pues la gente del mundo pues está contenta con el diablo. La gente está contenta con el mundo y no tiene tantos problemas con su carne. Bueno, tal vez sí en algún momento, pero pues ahí se la va llevando. Pero el cristiano no. Tenemos una lucha constante. Así es que animémonos, hermanos, con la ayuda del Señor y veamos qué salmo tan tremendo que nos da plena confianza en nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿Dios está con nosotros o no, hermanos? ¿Sí? Bien, a ver, les voy a hacer una pregunta bíblica. ¿Qué nombre del Señor tiene que ver con que Él está a nuestro lado? ¿Qué nombre del Señor tiene que ver o significa que está a nuestro lado? La palabra Emmanuel, exactamente. Emmanuel significa Dios con nosotros. Sí, fíjense qué tremendo. Entonces, ¿Dios está con nosotros, sí o no? Sí, gracias a Dios. Hermano, adelante.